tanto a los organizadores, tanto a los organizadores de la mesa como a los organizadores de las jornadas. Y bueno, lo que quería plantear no va a ser un caso de estudio concreto, como hemos estado viendo, sino que quería plantear una cuestión más general que pueda abrir pie a un debate posterior. Por supuesto, me gustaría empezar afirmando que el gran problema de la arqueología subacuática es, por supuesto, el expolio. Y no nos podíamos ir de aquí sin hablar del caso Odyssey, y a modo introductorio. ¿Dónde está el problema? El problema es que ya no es solo que el expolio sea fundamental, o sea, un problema fundamental en la arqueología subacuática, sino que además tenemos el problema de los medios de comunicación. La manera en que se está vendiendo ese patrimonio a la sociedad y el discurso que se está dando por parte de los medios de comunicación, obviamente es el de el tesoro. Lo que vamos a conseguir es un tesoro, y me parece muy significativo el caso de un artículo del año pasado del País, en el que, después de desarrollar todo el artículo, refiriéndose obviamente al cargamento de Nuestra Señora de las Mercedes como un tesoro, al final añaden: el profesor, se están refiriendo a Mariano Aznar, añade que también fue la primera vez que en España se personó ante una corte extranjera para reclamar su patrimonio cultural subacuático. Así, por cierto, señala el catedrático que habría que llamar a los restos arqueológicos de valor que yacen bajo el mar. El término tesoro transmite un concepto de monetizar, pero lo han utilizado en todo el artículo. Por tanto, creo que lo que tiene que hacer la arqueología subacuática, sobre todo la arqueología subacuática en España, es construir un discurso fuerte, donde se consiga llegar a la sociedad y donde ese acercamiento a la sociedad termine creando una conciencia crítica. Pero claro, tenemos el caso de que cuando nos mostramos ante el público el primer referente al cargamento de Nuestra Señora de Mercedes, esto es lo que encontramos. Bueno, creo que la primera foto no se ve muy bien, pero lo único que se hizo fue una exposición de monedas totalmente descontextualizadas, que al final, y me imagino que eso no sería la intención, pero el mensaje indirecto que se daba era precisamente el de: os vamos a traer el tesoro y os lo vamos a mostrar. Actualmente están construyendo la exposición, que se abrirá con el cargamento de Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, ya veremos qué pasa, sin más. Claro, el discurso mediático que se está dando, lo que viene por otro lado es a resaltar la victoria judicial que se ha llevado, por supuesto importantísima en la arqueología subacuática española, pero la victoria que hemos tenido frente a Estados Unidos, pero que lo único que al final está consiguiendo es tapar lo que de verdad está pasando, que es una ineficacia de la inversión a nivel estatal en la arqueología subacuática, y sobre todo que en realidad nadie ha bajado en España a ver qué queda en el Odyssey y a ver en Nuestra Señora de las Mercedes, y a ver qué es lo que falta y qué es lo que hay. Por tanto, creo que hay que construir un discurso fuerte, un discurso que pueda llegar a la sociedad, y obviamente una de las maneras fuertes de llegar a esto son los museos. Y en ello lo que me gustaría incidir es que sí que es cierto que a raíz de los años 80, a raíz de la crisis que se produjo a nivel mundial en los años 70-80, los museos necesitaron llegar a legitimarse a través de un discurso basado en: estos son el número de visitas que tenemos y esto es lo que nos hace legítimos para seguir abiertos y seguir teniendo una financiación. En este caso, sin embargo, estamos en 2013, 2014, pleno siglo XXI, como a todos nos gusta recalcar, y seguimos teniendo artículos como: la visita del Arcua sube un 462%, y en el caso del MAN, el del Museo Arqueológico Nacional, las colas rodean el edificio. Ese sigue siendo el discurso mediático que se está dando, y que, por tanto, creo que nosotros, como arqueólogos, como representantes de la arqueología subacuática, deberíamos, por supuesto, intentar dejar a un lado o intentar dar una alternativa. Sin embargo, ya os digo, creo que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, es el que está ahora mismo y el que puede llegar, en cierto modo, gracias al caso Odyssey, de manera más efectiva a la población, aparte de otros muchos medios, por supuesto. En este momento, lo que me gustaría plantear es que, en realidad, lo que nos estamos encontrando en el ARCUA es una carencia, o en muchos casos, de un discurso arqueológico que de verdad lleve a crear una sociedad que pueda llegar a un análisis crítico de la cultura, que pueda entender la sociedad contemporánea a raíz de un pasado basándose en el estudio del registro arqueológico, y eso se está negando.
Por supuesto, tenemos el caso de la reconstrucción de Mazarrón II, una reconstrucción que está muy bien hecha, pero que no lleva más. Una reconstrucción que, al fin de cuentas, lo único que está consiguiendo es descontextualizar el pecio totalmente. Pero, aparte, lo que tenemos es una acumulación de objetos, una acumulación que se sigue con la descontextualización, como podéis ver en las vitrinas, y creo que aquí antes se ve también al fondo todas las vitrinas. Es una colección de ánforas que están como a 2 metros de altura, que al fin de cuentas está todo muy catalogado en cuanto a época, no se rompe en todo momento el discurso continuado, el discurso arqueológico. Entonces, me gustaría plantear que lo que tiene que conseguir un museo como es del calibre y con los recursos que ha podido tener el Arqua y que seguramente seguirá teniendo, es conseguir no transmitir al público una importancia de la arqueología subacuática por su calidad cuantitativa, es decir, por la cantidad de objetos que podemos acumular, sino, ya os digo, llegar a un análisis crítico que permita a la arqueología subacuática dar un entendimiento a la sociedad actual. Perdón. Entonces, creo que en este punto lo que se ha perdido es la importancia comunicativa, la ausencia, repito, del discurso arqueológico, no es capaz de dar una memoria histórica y crítica y es, al fin de cuentas, la meta que tenemos que intentar conseguir y no se llega a un entendimiento de la sociedad actual. Así, a mí me gustaría plantear como modos alternativos la incorporación de planteamientos antropológicos y teóricos actuales, entre ellos destacar, por ejemplo, el añadir planteamientos basados en paisaje cultural marino, donde la importancia del mar y la navegación en sociedades pasadas quede patente en el museo, la importancia que esto tuvo en las cosmologías y en la creación del ideario pasado, y todo esto orientado geográficamente y con la importancia del paisaje. Además, considero que la arqueología de la memoria podría ser otra herramienta al modo de enfocar cómo se transmitían los conocimientos, cómo ello ayudaba también a esa conformación del ideario y, al fin de cuentas, de las cosmologías, y que ayudaría a una ruptura del discurso por etapas históricas. Por eso me gustaría plantear, como podemos ver en el ejemplo del Museo Vasa en Estocolmo, por supuesto no tenemos los recursos por algo obvio como tienen en Suecia, pero sí el reclamar otra vez la importancia de que las personas sean, a fin de cuentas, los protagonistas del discurso. Es decir, en el Museo Arqua lo que hemos podido contemplar es la ausencia total de las personas como protagonistas. No hay referencia a personas. Sin embargo, aquí podemos ver, como podéis ver en la foto de la izquierda vuestra, la gente puede pasar por entre medias de esa gente. Al fin y al cabo se termina siendo más cercano. Y también eso es algo que, pese a las críticas que se hayan podido hacer al MAN, también se ha intentado hacer en la parte de prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional, con la representación, el acercamiento de las personas, de las representaciones de personas, y el volver a construir un discurso que considere a la persona como el centro, para así conseguir también una crítica unos planteamientos que una persona, cuando salga del museo, se sienta identificada y además pueda hacer, a través de ese discurso, una reflexión sobre la sociedad contemporánea. Así, por tanto, me gustaría incidir que la finalidad, al fin y al cabo, de nuestro trabajo, de representar el trabajo del estudio de los materiales arqueológicos, es devolver a la sociedad el carácter cultural de estos supuestos tesoros subacuáticos y que el visitante pueda enfrentarse a los problemas actuales a través de la arqueología y la memoria crítica desde una perspectiva totalmente ética. Y sin nada más, muchas gracias.